Bien amigos, pues hoy es 18 de marzo de 2019. Sigo haciendo pues entonces un análisis en relación con el sistema del funcionalismo radical de Günther Jacobs. En la sesión anterior pues se había hecho un bosquejo principal sobre este sistema y hoy pues voy a tocar otros aspectos también importantes. Naturalmente que estos son conceptos que se nos hacen pues difíciles de entender, sin embargo no es imposible. Vamos a hacer todo el esfuerzo pues por tratar de llegar a una mejor conceptualización de los mismos. El fin de protección, dice, la finalidad de la pena es mantener la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Aquí me voy a apoyar en un documento que se tiene por parte de Eduardo Montealegre Linet, Introducción a la obra de Günther Jacobs. El contenido, dice, de los elementos de la teoría del delito dependen de los fines y funciones que cumple el derecho, consistente en garantizar la identidad de una sociedad. Eso significa entonces que se tratan de conceptos normativos edificados con total independencia de la naturaleza de las cosas. Hoy por hoy entonces ya no depende sobre en relación pues con depende del concepto que se tenía por los otros esquemas, sino que toca todo en relación con conceptos normativos y ya no con la naturaleza de las cosas. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, el bien jurídico, como dice allí, lo he colocado, no es el daño naturalmente perceptible de cegarle la vida a una persona o destruir un patrimonio, sino que ya viene a considerarse es un concepto normativo, la vigencia de la norma. Lo relevante entonces que no es la lesión, sino el significado de la conducta. El infractor lo que está comunicando es que para él no rigen las expectativas. Según eso, entonces, me voy hacia la parte inferior para entender se tienen tres aspectos para entender el concepto de acción a través de la imputación objetiva. El primero es que la acción comunica relevantemente, es un acto que comunica, que manda un mensaje, entonces, de defraudación de esas expectativas. Ahora, allí aparece excepción, el error de tipo, error de prohibición, digamos, esencialmente, porque ese sí no es un mensaje que esté comunicando algo relevante. La imputación objetiva como concreción de la acción, es decir, la complementa. En el esquema del sistema de imputación objetiva pues se tienen en cuenta varios criterios como la creación del riesgo desaprobado, las acciones a propio riesgo, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Hoy por hoy entonces esa acción se mira desde el punto de la imputación objetiva. Entonces lo que se tiene en cuenta en este sistema básicamente, y lo anotaba en el anterior video, es que esencialmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por conducta, le decía, y entonces ahí se habla de desvalor de acción o de resultados, desvalor de resultado, que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de competencia y que se desprenden de las posiciones de garante. Eso es importantísimo en este sistema
porque allí entonces se generan esos conceptos de competencia por organización y competencia por institución. Entonces, se dice que la competencia por organización, pues esos son los deberes negativos, es decir, aquello que debo evitar que se realice y que si no tomo prevenciones para que el riesgo se exteriorice, estoy generando entonces, si se producen esos riesgos, entonces debo también tener deberes de salvamento. Entonces, dentro de la misma sociedad, podemos obviamente dentro de esa creación del riesgo, hay riesgos que están permitidos, pero que si se exteriorizan, debo entonces tomar medidas para que ellos no se materialicen. Entonces esos son los deberes de salvamento. Entonces, frente a esta situación, entonces es precisamente de aquello que no debo hacer daño a terceros. Mientras que la competencia institucional ya se indica más como dentro de los roles, que son los deberes positivos de actuar frente a riesgos que se producen por terceros o por la misma naturaleza. Entonces aquí cabe esto de que el padre, él puede actuar por acción o por omisión, igual, si pasar el arma al menor de edad o no evitar para que no la tome. Entonces esas son conductas dentro de la acción o por omisión, pero igual entonces lo que se mira es si hay una defraudación de las expectativas que como tal tiene, en este caso esas posiciones de garante. Entonces tiene unos deberes por institucionales que debe, a fin de que no se exterioricen entonces esos riesgos, que debe hacerlo, entonces entra por su posición de garante respecto a esa competencia por institución. La imputación objetiva entonces como concreción de la acción se utiliza este sistema, la imputación objetiva que les decía, lo de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, se tienen en cuenta conceptos como son los principios de confianza, la prohibición de regreso, las acciones a propio riesgo para determinar si se está ante una acción culpable, porque hoy por hoy dice no hay acción sin culpabilidad, excepto cuando hay un error. Entonces, ¿por qué un error de prohibición? Porque ahí no hay una acción relativamente comunicativa. Hans Belzel encontró que el no poder actuar de otra manera era la estructura lógica objetiva sobre la cual se edificaba la culpabilidad. Es decir, cuando se dice el deber de actuar conforme a la norma. ¿Por qué razón? Cuando se hace el juicio de reproche en la culpabilidad es porque usted hizo porque no se comportó dentro de lo que la norma le estaba indicando. Hoy por hoy cambia ese concepto. Encuentra Jacobs que es el deber hacer, que cambia la perspectiva. Ya no es conforme a la norma, el actuar conforme a la norma, sino el deber hacer, pero allí entonces surge algo interesante que para determinar entonces que el sujeto puede ser culpable cuando las necesidades de prevención general así lo indiquen. En ciertos casos o en ciertos eventos, las necesidades de prevención imponen el deber de asumir una conducta distinta. Jacobs funde integralmente la prevención en la culpabilidad a tal punto que el fin de la pena determina el contenido de la culpabilidad. Hoy por hoy, entonces, de acuerdo a este esquema de Jacobs, funcionalismo radical, se tiene en cuenta las expectativas que surgen entonces dentro de ese ámbito de competencia y que se desprenden de la posición de garante. Es decir, ¿qué la sociedad que espera que usted haga o no haga en determinados casos? Entonces se dan el ejemplo aquí para
entender esto de las necesidades de prevención general, que no es lo mismo, por ejemplo, en un caso donde esté el capitán de bomberos y un particular, y por aquello de que hay un incendio como tal, y solamente para ponerse a salvo o para evitar pues la conflagración como tal, haya un solo medio de transporte para que se utilice. Entonces lo haga el capitán dejando al particular. Del capitán de bomberos pues se espera obviamente unas prevenciones generales que le indican qué comportamiento es el que se espera de él, con mayor relevancia obviamente que al particular, porque esos son los deberes que se le imponen de acuerdo a ese rol que este tenga. Entonces ahí viene el asunto de la competencia por organización y competencia institucional. Eso es en cierta forma un concepto para poder entender frente a qué conductas o resultados se le debe hacer el juicio de reproche. Bien, ahora les decía que pues ciertamente entonces hoy por hoy en este sistema se tiene en cuenta entonces todo lo relacionado por las expectativas que se surgen de la competencia, de la posición de garante por competencia por organización, competencia cuando son deberes negativos, porque dice su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Aquí se da cuenta, por ejemplo, de alguien que, por ejemplo, no deje la luz prendida frente a una situación en la que el propietario esté haciendo una construcción frente a su propiedad, y entonces está creando una fuente de peligro y aparecen deberes de seguridad en el tráfico, que es alumbrar la obra para que nadie colisione con ella. Allí entonces surgen estas dos situaciones y se puede decir entonces que en esta competencia por organización surgen lo que decía los deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior, generalmente antijurídico, un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar ese riesgo, prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario, y ese es el pensamiento de la injerencia. El señor que está construyendo entonces algo al frente de su propiedad, que debe utilizar todas las medidas de prevención a fin de que nadie vaya a caer al hueco. Si eso entonces son los deberes de salvamento, pero si se produce o se exterioriza ese riesgo generalmente antijurídico, entonces surge el pensamiento de la injerencia, que es el que debe revocar ese riesgo, es decir, prestarle la ayuda necesaria trasladándolo al hospital. Usualmente pues uno dice, por ejemplo, un accidente de tránsito donde alguien salga herido y pase X persona por allí y decida no auxiliarlo, un ejemplo, pero él no ha tenido ninguna participación alguna frente a ese daño a esa persona. Diríamos entonces que esta es una conducta socialmente reprochable, pero que no cabe dentro del juicio de reproche penal, a no ser que solamente esté incurriéndose en el tipo penal de la omisión de socorro como tal, pero no frente a responsabilidad por un homicidio doloso o culposo, porque él no es quien ha creado ese riesgo jurídicamente desaprobado. Ahora, el otro concepto es que para establecer entonces en este sistema de la imputación objetiva el asunto pues de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, y hay otros conceptos que se tienen en cuenta para
analizarse si se ha concretado en ese resultado. Y entonces allí se acude al fin de protección de la norma, se acude a la elevación del riesgo o a la conducta imprudente del tercero o de terceras personas, de la persona o de otras personas. Fíjense que lo interesante de este sistema es que pues prácticamente entonces cambia dogmáticamente todo el asunto, se vuelca a determinar que frente al tema de autoría y participación, lo esencial no es la acción y la omisión o el dolo o la culpa, sino el tema de en qué competencia se ubica, si es competencia por organización o si es por competencia institucional. Entonces dice aquí, por ejemplo, en el documento que de Eduardo Montrealegre Linet, dice: la accesoriedad de la participación gira en torno a la posición de garante y a la provisión de regreso. La accesoriedad de la participación venía girando básicamente en torno a dos conceptos: al dolo y a la existencia de un acuerdo entre los intervinientes. Estos elementos requieren también un replanteamiento, porque los nuevos ejes de la accesoriedad están subordinados a dos aspectos totalmente diversos: a los alcances de la posición de garante y a la prohibición de regreso. En otros términos, la accesoriedad de la participación es un problema de la imputación objetiva. Entonces, la accesoriedad de dos comportamientos puede imponerse normativamente, con independencia de acuerdo de voluntades, porque el destinatario de la imputación es el colectivo, integrado por autores y partícipes, a quien se le aplican las mismas reglas de imputación del autor único. Por ende, la interpretación individual que los sujetos den al suceso a través de su dolo no es determinante, sino la valoración que la sociedad da al suceso. La división de trabajo hacia un objetivo común, esto es del finalismo, que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva, es suficiente para la coautoría, aunque no haya acuerdo de decisión común al hecho. En muchos casos es la posición de garante la que determina la imputación recíproca de dos conductas, y si la actuación realizada le es extensible a quien ha favorecido la conducta punible de un tercero. Ahora, mira aquí lo que dice el garante. En este tema, pues, se traen en la colación algunos ejemplos y se dice así, dice por ejemplo acá, el garante responde es como, dice por consiguiente, si en un caso que se da aquí, dice, se trata de la custodia de explosivos y armas, el garante está en la obligación de desplegar medidas de cuidado para evitar que un tercero dolosamente la utilice en la comisión de un delito. Si el titular de la custodia, infringiendo los deberes de seguridad que le impone la tenencia del objeto peligroso, imprudentemente deja la dinamita al alcance de un terrorista y éste la utiliza para la comisión de un atentado, entonces el garante responde como autor o cómplice culposo, entre paréntesis, si el riesgo típico lo era concretamente previsible del homicidio doloso realizado por el tercero. En este caso no hay acuerdo de voluntades entre las dos personas. Fíjense que aquí se trata este tema de la coautoría para la realización del tipo de homicidio. No obstante, los alcances de la posición de garante en virtud de la tenencia de un objeto peligroso señalan la accesoriedad de los dos comportamientos. Ahora bien, la conducta de quien imprudentemente deje el explosivo que luego es utilizado por otra en una actividad dañosa puede ser tratado como complicidad o coautoría culposa en un hecho doloso, de acuerdo con la magnitud del aporte. Así, si se trata de un bien escaso, es decir, de que sea difícil la adquisición, entonces habrá una coautoría en autoría dolosa. Y si se trata de un bien un objeto de fácil consecución, ya será entonces complicidad. Aún sin acuerdo de voluntades, el hecho del autor o cómplice culposo es el mismo del autor doloso.
porque el destinatario de la imputación lo es el colectivo. La accesoriedad se impone normativamente. Así que, queridos amigos, miren ustedes que estos temas es importante consensuarlos. Obviamente que no es de fácil pues para uno comprender las cosas hoy en día, pero se ha ido metiendo pues en la práctica. Muchas veces se dan estas situaciones, y por eso el artículo 25 de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, pues introdujo a partir del 2000 una situación importante de posición de garante, ya no en los conceptos que lo tenía de Armin Kaufmann, del finalismo, sino ya con los criterios de que trata Günther Jacobs, por lo menos aquí, solamente para determinadas conductas como son homicidios, delitos sexuales, en las que se pueden presentar ciertas situaciones de posición de garante. Y otras situaciones también aparte, pues en qué casos específicamente, y a eso hay que acudir al artículo 25 para comprender un poco mejor el tema, y podemos pues así muy brevemente tratarlo, ¿no? Miremos lo siguiente, dice, es que es importante pues leerlo como está la norma. La conducta punible puede ser realizada por acción o omisión, dice el artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevara a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la agente tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Posición de garante formal y la material. Son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones. Literal, el numeral primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre las personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa para varias personas. Y 4, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Pero el parágrafo advierte: los numerales 1, 2, 3, 4 solo se tienen en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida o la integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. Hasta allí entonces la importancia de este texto del artículo 25. Para resumir entonces y terminar, que como pues lo trae el sistema del funcionalismo radical de Jacobs, pues todas las conductas de omisión se subsumen en acción, según pues el criterio que se venga manejando de acuerdo pues a la competencia que se tenga, si es por organización o institucional. Entonces, ya esos criterios hay que irlos pues teniendo en cuenta, ¿no? Obviamente que todavía tenemos para resolver pues nuestro código penal alude en algunos tópicos en relación al esquema finalista, que aún pues lo revisamos en días pasados, pero que se mantiene pues todavía y obviamente en la coautoría pues todavía dice el artículo 29, si es que mal no estoy, dice esencialmente que entonces son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Todavía estamos bajo esas figuras de autoría y la de participación del artículo 30, todavía bajo el esquema finalista, que pues, pero pues acorde con lo que estamos viendo, importantísimo irnos enfocando ya en este normativismo de Günther Jacobs, que es bien interesante, que sí es en la resolución de algunos problemas en teoría del delito. Bueno, mis queridos amigos, solamente quería
terminar un poco más este concepto del esquema del funcionalismo radical de Günter Jacobs. Les agradezco mucho. Bueno, nos vemos hasta la próxima.